¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Este maravilloso grupo multimedia, usted lo conoce y cada vez valora más lo que significa tener una estación plural. Imagínense nada más una radio abierta, que pueda y que tenga como una premisa el respeto a la pluralidad, a la libertad de expresión. Así es que eso es lo que pasa aquí en estas frecuencias en ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que es de estos medios comprometidos verdaderamente. Pues así es que desde aquí, gracias, ingeniero Víctor Melara García, y en la Torre Tepeyac, gracias, ingeniero querido, y abrazos a todas las compañeras y compañeros. Oigo un ruidito por ahí, ojalá me lo corrijan, porque no sé si así esté saliendo al aire y esté mal, ahí con algo metálico. Yo le pido el favor al ingeniero o a Jonathan que nos hagan el favor. Gracias. Y bueno, por supuesto, queridos amigos, además de estas frecuencias ya después nos retransmiten de manera diferida y mucho lo agradecemos el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que nos lleva pues a muchos lugares, a esta bellísima región de nuestra amada patria, pero también llegamos a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, gracias a ese grupo Radio Turquesa, y por supuesto también en la frontera norte, gracias a las frecuencias de La Pantera, queridos amigos. Y qué decirles de esta lucha siempre y desde hace muchos años de una radio que esta no es a través de la abierta de las frecuencias de radio, pero sí de del internet, que es que es Radio Nueva República, con esta luchadora maravillosa, esta mujer extraordinaria, nuestra queridísima Mona Lisa, con todo el equipo de compañeras y compañeros Molotov querido, todos los amigos que de veras logran hacer un trabajo pues de voluntariado, así como también en Voces del Periodista, somos puros voluntarios, que precisamente lo que perseguimos es simplemente el estar con ustedes y el que se escuche la diversidad del pensamiento, huir del pensamiento único, así es que de eso es de lo que se trata. Esta mesa muy importante, y además también tendremos participación de Raúl Divino, @Raúl Divino, nuestro querido amigo en Twitter, que está dándonos su punto de vista. Usted puede hacérnoslo llegar. Y bueno, pues en esta mesa, ¿qué más que de presentar a los maestros, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, directivo del Club de Periodistas de México, parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, un personaje de la academia y del análisis de la geopolítica. Es decir, de un luchador de derechos humanos, pero que bueno, es un científico mexicano para orgullo de todos nosotros, reconocido a nivel internacional, es neurocirujano, tiene especialidades y conocimientos muy profundos en la cuestión ya de robótica. Él ha ido en la delantera, es puntero en la investigación y en la práctica de todo esto que ahora ya se nos va haciendo más normal, pero él desde hace años ha estado en este sector y sobre todo con la confianza de su maestro extraordinario, el maestro Velasco Suárez, el fundador del Instituto Nacional de Neurología. Así es que imagínense todo el bagaje que tiene el doctor y la solvencia que tiene él como persona y el amor a su profesión. Por supuesto, pues está nuestra queridísima Ceci Tapia Solidaridad, que es infaltable y que además de que también es defensora de derechos humanos, ella es fiscalista, es maestra y bueno, es directora de redes de Voces del Periodista y del Club de Periodistas de México. Pero ya les decimos, después de la media, por supuesto, tendremos el honor de que esté en esta mesa también el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero. Ustedes lo esperan, ustedes lo conocen. Va a estar muy interesante el programa, así es que
Bueno, pues hay cuestiones que tenemos que analizar porque vamos viendo cómo va cambiando la cuestión y la geopolítica, queridos amigos. Vamos viendo cómo hay escenarios que aparentemente van reviviendo, ¿no? Vemos el pasado, que hay atentados, como decíamos el otro día, y muertos en Irak, supuestos ya los en activo, el terrorismo, y vamos viendo golpes blandos que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena muy bien nos ha pues enseñado a ir identificando. Yo creo que eso será lo que está pasando en Rusia. Vamos a escuchar más adelante al maestro. Vamos a escuchar también al doctor qué pasa con la salud de nuestro señor presidente, qué pasa con las vacunas rusas. Y bueno, pues sobre todo, y ahorita vamos a arrancar con Ceci Tapia, que como siempre nos pone sobre la mesa temas fundamentales. No solamente es lo que esté en las tendencias en redes. Ella da las tendencias, ella nos puede decir y orientar qué es importante, para dónde podemos virar y no dejarnos perder en la vorágine de los bots o las tendencias que pueda haber en las redes. Hay que aprender a ver lo que verdaderamente nos aporta. Así es que, Ceci, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenida y adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, querida Celeste, maestro Rodolfo, doctor Rodolfo, y pues bueno, en un ratito va a estar el Fisgón Monero, el maestro Rafael Barajas, y algo que es súper increíble, y nosotros hablamos de redes, y hemos visto la censura, y hemos hablado de también cómo nos benefician las redes sociales, no solamente para las cosas buenas o malas, sino para acercar al mundo de las cosas que nosotros antes de manera inimaginable podremos saber lo que está pasando en Holanda o lo que está pasando en Rusia, como hoy es el tema que va a tocar nuestro querido maestro Rodolfo, o este asunto que nuestros presidentes puedan llamarse, por ejemplo, el presidente Vladimir Putin hoy con nuestro presidente López Obrador, y puedan pactar la compraventa de 24 millones de vacunas de Sputnik V, que nosotros llamábamos Sputnik 5, y que hoy es una de las cosas, de los avances y de lo que nos ayudan las redes sociales. Por supuesto, tampoco podríamos saber que el día de ayer hubo una manifestación impresionante que también estuvo en todas las redes sociales apoyando a quien es hoy el opositor del actual presidente de Rusia. O sea, todas estas cosas que nosotros nos debemos beneficiar de la red, pero también tener mucho cuidado porque hoy mismo nuestra querida Celeste Sáenz tiene tan castigada su cuenta de Twitter porque ella es una defensora de la verdad. Y el Twitter últimamente se nos anda muy como queriendo ser, vamos a decir, nos quiere censurar la verdad. Y esta es la realidad, por lo cual nos estamos migrando a otras redes sociales como SBK, como es Telegram, etcétera, etcétera. Yo creo que los invito a que empiecen a buscarnos en otras redes sociales para que evitar esta censura, porque, por ejemplo, a ella no le dijeron, te vamos a censurar o hiciste algo mal, simplemente le negaron el acceso, como a muchas otras personas que han perdido sus cuentas, aunque tengan millones de seguidores, como al expresidente Donald Trump, a quien ahora van a juzgar, y también por ahí lo tienen que ver en redes sociales. Todos estos temas nosotros tenemos que empezar a tener mucho pensamiento crítico, porque resulta que cuando nosotros vemos en las noticias lo que ellos quieren que sepamos, pues tenemos que saber por qué, a quién le beneficia esto, por qué nos quieren callar, cómo nos quieren callar, por qué nos quieren callar, por qué no queremos saber, o quieren, mira, no quisieron que escucháramos a Donald Trump, pero ahora nos quieren decir, miren los cambios que hizo el presidente actual de Estados Unidos. Pero también, si tú quieres hablar de la pederastía de las cuales han sido acusados, todas sus redes sociales son bloqueadas y castigadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, lo que le pasa a nuestro querido doctor Rodolfo Ondarza cuando contestó un Twitter de una fake news de un actor que estaba golpeando al actual gobierno y que se hizo una tendencia? Entonces, inmediatamente, el logaritmo, como dice Donald Trump, el Big Data, lo castiga. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tomar muy en cuenta todo esto y analizar de lo que estamos hablando, porque no solamente es hablar hoy de las vacunas, que nuestros médicos, verdaderos médicos, porque también hoy han salido personajes de la vida
común hablar mal del presidente de la República porque dio positivo a COVID, en lugar de tener esta empatía que es la que nos hace humanos y decir, bueno, que le deseemos lo mejor para nuestro presidente porque esto también va a ser lo mejor para el país. Y un tema que esto también tiene que ver con la primera vez que una mujer toma las riendas del país. Hoy en la mañanera estuvo la maestra, la doctora Olga Sánchez Cordero, representando y bien representando a nuestro presidente de la República, y platicaba no solamente de quién es quién en la gasolina y platicando, etcétera, etcétera, sino también, que es el tema de todos los lunes, sino también hablando de la violencia de género, de esta violencia que viven no solamente los hombres por tener redes sociales, sino las mujeres que son atacadas también en redes sociales, las periodistas, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el momento de ir cambiando el switch, empezar a cambiar todo esto, pero no solo depende de las instituciones, sino depende de nosotros, de lo que elegimos, de lo que vamos a dejar a las generaciones futuras, ya no solamente hablando de redes sociales, sino de lo que vemos en casa, que es justamente lo que nosotros vamos dando y alimentando cada red social. Hoy, por ejemplo, que estamos hablando de los malos deseos a nuestro presidente y de los muy buenos deseos, porque el presidente de Argentina, porque el presidente de Venezuela han manifestado su solidaridad en la salud del presidente de la República, o el saber que un empresario como Carlos Slim también está positivo en COVID, con miles y casi más de 2 millones de mexicanos han dado positivo de COVID y millones en el mundo. Entonces yo creo que estos temas y estas tendencias nosotros las tenemos que ir cambiando, y estos hashtags Fuerza Presidente, que es algo que nosotros pues es algo muy positivo, pues también irlos cambiando por esos lords fantoches o malvados, o esos lords maleducados que han llenado las redes sociales y que muchas veces se hacen populares por eso y no por hacer algo positivo, ver lo que está pasando en los institutos, en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM, y también porque ya empiezan todos los cursos de media superior en unas semanas, exactamente el 8 de febrero, en todo el país, qué es lo que está pasando con nuestros maestros, el por qué los están vacunando, y además, en una sospecha, todos sabíamos que la visita de López-Gatell a Argentina justamente era para lo que hoy sucedió, que la vacuna Sputnik V fuera una realidad. Yo creo que estos temas, pues obviamente están los grandes especialistas y ellos podrán comentarlos. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Bueno, pues precisamente hace unos minutitos me di cuenta que ya al parecer me bajaron el castigo o lo que haya sido. Ya lo comentaremos más adelante. Y bueno, finalmente, queridos amigos, yo creo que las cosas caen luego por su propio peso. Está pasando otro fenómeno que también es bien conocido y se está analizando a nivel internacional, que es cuánto ha bajado la credibilidad, digamos que esto no es dogma, no es cuestión de fe, sino la confianza en muchos de los canales tradicionales, digamos, ¿no? En las televisoras, en algunas radiodifusoras, no solamente en México, a nivel internacional es un estudio por demás interesante. Y se comenta que al parecer, bueno, si podemos al mito precioso que está ladrando, si puede, a lo mejor es quien no quiere aparecer ahorita en radio, pero bueno, no sé si se le puede poner mute mientras al micrófono de quien tenga un perrito por ahí. Bueno, perdón, no sé quién sea, pero si le ponen mute, por favor. Entonces, aquí yo lo que les quiero comentar, queridos amigos, es que es muy importante ver cómo ahora precisamente hay lecturas que son en sentido contrario. Hay aquellos que gozan de la confianza de la gente, ¿no? Y hay aquellos que, pues por más que estén en medios muy relevantes, la gente ya lee al revés. O sea, ya lo que dicen lo interpreta la gente de manera contraria. Entonces son fenómenos que están sucediendo, hay que analizarlos. Y vamos a un corte, no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, en Voces del Periodista, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Gracias, queridos amigos, por su apoyo en Twitter, gracias. Ya tengo libre mi cuenta, o sea, lo único que pasó es que no me dejaba entrar a mi cuenta, me salió un letrerito
Y bueno, ya desconozco por qué. Yo el último tweet que subí fue una denuncia precisamente a Twitter por una cuenta sumamente agresiva, que además forma grupos y ahí lo anuncia, y que estaban congratulándose por cuestiones de la salud del señor presidente, incluso teniendo deseos perversos, y subiendo imágenes muy feas. Entonces, yo lo único que hice fue poner fotos, no sé si haya sido por eso, pudo haber sido otra cosa, pero bueno, lo importante es que ya estamos acá y les agradezco enormemente a todos aquellos que hayan dado seguimiento. Yo no podía tener manera y al parecer Twitter estaba medio no visible, no aparecía fácilmente. Ceci ahí me ayudó, gracias queridísima. Y pues bueno, vamos a continuar con el programa, queridos amigos. Hay datos súper importantes que vamos a dar. Yo le pediría, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la salud del señor presidente y el contexto de la situación para las vacunas, porque aquí viene un enroque importantísimo político de coyuntura que va a jugar el señor presidente, que ha jugado, pero que ahorita está, fíjense en qué nivel de dignidad, ya no lo va a analizar el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo platicábamos en la mañana, y es algo realmente interesante que debemos de analizar, no solamente repetir cosas o pensar o suponer. El maestro nos va a decir los fundamentos y la profundidad que tiene todo, perdón, todo lo que está pasando. Adelante, doctor Rodolfo Ondarza, por favor, si eres tan amable. Muy buena tarde, Celeste, muy buena Hola, tarde doctor. a mis colegas y muy buena tarde al auditorio. Es un gusto estar con ustedes este lunes y efectivamente yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que insistir es no a la censura y sí a la libertad de expresión. Yo creo que hay mucha razón en mencionar, señalar que este es un momento histórico en donde por vez primera efectivamente hay una mujer a la frente del gobierno de México, lo cual es totalmente histórico. Y bueno, esto viene porque desafortunadamente el día de ayer en su cuenta de Twitter nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció que tenía un problema de salud porque estaba afectado con el COVID, pero afortunadamente con síntomas leves y está siendo tratado en aislamiento en Palacio Nacional junto con su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. Esto es una cosa muy importante porque nuestro mandatario había estado, como siempre, trabajando en gira en los estados de Nuevo León y de San Luis Potosí, y ahora va a estar en pleno ejercicio de sus funciones a partir de las plataformas de videoconferencias telefónicas, en fin, lo cual permitió que tuviera una importante plática con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin, el día de hoy, y eso pues ha servido mucho porque ha estrechado los lazos para que podamos tener la vacuna Sputnik V. Y esto pues va a permitir que tengamos pues más de 24,000 millones de dosis. Recordemos que la vacuna Sputnik V se basa en vectores adenovirales y se requieren 2 dosis, entonces nos va a servir para bastante población que sea vacunada, en contra de lo que la oposición está diciendo. Hasta ahorita pues llevamos más de 600,000 personas vacunadas, entonces esto va a aumentar mucho la posibilidad de vacunación, sobre todo a la población de adultos mayores, y se calcula que pues la mortalidad con esta vacuna va a bajar en un 80%. De ahí la importancia de la visita que tuvo recientemente nuestro subsecretario Hugo López-Gatell a Argentina. Quisiera también señalar que pues no es nuestro mandatario el único que ha tenido este problema, sino que han sido 17 de 32 gobernadores los que desafortunadamente se han contagiado con el COVID-19. En su cuenta de Twitter,
nuestro estadista Andrés Manuel López Obrador comenta textualmente que conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Y lo invité a visitar México. Le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos 2 meses. Esto es también histórico. Estas negociaciones, no todos los pacientes desafortunadamente han conseguido esta vacuna. México tiene acuerdos por 34.4 millones de Pfizer, 7 millones de la vacuna británica. Perdón, estamos teniendo un problema con el escucharte, doctor. Está escuchando, no sé, que nos diga si retomamos la línea o qué se hace, Jonathan. A ver, te seguimos escuchando, a ver si ya no falla, y por favor no mover mucho los micrófonos porque alguna interferencia. Sí, adelante. Sí, comentaba que uno de los motivos del viaje de Argentina de Hugo López Gatell fue también la negociación de la vacuna AstraZeneca, de la cual vamos a recibir 77.4 millones de dosis de la CanSino, de la vacuna china, que es la única vacuna que se aplica en una sola dosis. Vamos a tener 35 millones, y de la COVAX, de la plataforma COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, 34.4 millones. Y pues esto se suma a los 24 millones de dosis de la vacuna rusa. Es una de las cosas, yo creo que una de las noticias más importantes que podemos tener el día de hoy. Sí, Celeste. Sí, doctor, gracias. Vamos a seguir con la ronda, y antes de irnos al corte, yo quisiera arrancar con un tema de análisis que tiene que ver con todo lo que hemos platicado en esta mesa precisamente. Aquí hay una nueva estrategia de unidad neoglobalista. El gobierno mexicano tiene que tener una ruta diferente a la que tenía con el expresidente Donald Trump. Entonces aquí lo que hay que ver es esta estrategia de unidad globalista, con esta visión que estamos viendo, estas reacciones, estos supuestos golpes de Estado. Ahorita lo que estaba, intentos de golpes de Estado en varios lugares. Por otra parte, estaba yo viendo las noticias sobre este señor Alexei Navalny, el opositor que dice que no planea no suicidarse desde Rusia. Y bueno, pues Joe Biden se mostró muy preocupado por su encarcelamiento. Bueno, aquí habría que ver quién es este señor, qué fuerzas le apoyan y qué intereses hay detrás. Entonces, yo creo que ya muchos de nosotros no tenemos que hablar mucho, porque ya sabemos cómo está, como dicen, de qué lado más caliguano, como ves, he dicho, muy coloquial, pero de alguna manera es importante darnos cuenta, queridos amigos, que aquí el presidente de Estados Unidos pues se puede, está dirigida esta estrategia o esta política nueva a restablecer ese poder global, ¿no? Y entonces él en su toma de protesta convocó a la unidad de los norteamericanos y a los gobernantes del mundo, una unidad para restaurar una estrategia de globalización, con el propósito, dice a él, de dar marcha atrás a los nacionalismos. Yo no sé a quién le parezca bien o a quién le parezca mal. Por supuesto, yo no tengo cuestiones ni entendimientos de estrategias, pero esto de ir para atrás en los nacionalismos, para atrás, pues como que no es de agrado para muchísima gente, me incluyo. Esta nueva cuestión, ya estamos viendo que pues ahí vamos viendo muchas cuestiones que han estado sucediendo, y que yo quisiera dejarle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena su lectura. Un previo antes de irnos al corte, nos vamos en un minuto, pero sin embargo el planteamiento. Maestro querido, y regresamos por supuesto con usted. Adelante. Pues vamos a darle dirección a nuestra tendencia, que es Ceci Tapia, ¿sí? Ella por sí misma marca tendencias. Entonces,
de lo que nos comentaba, y que es muy importante entender el papel de de todas estas corporaciones del Valle del Silicio, que son conocidas por todos, pero que al inicio del gobierno de Biden registró una caída en la bolsa de valores de Nueva York. ¿Por qué es importante esta caída de la bolsa de valores? Porque millones migraron de WhatsApp y de las plataformas. Y la manera de presionar a quienes amenazan con censurarnos es pegarles donde les duele, en el ingreso que tienen en sus acciones. Y la muestra de esto que sucedió fue la caída de la bolsa, no por la llegada del presidente Valle, sino en respuesta a la migración de millones que se salió de estas plataformas. Vamos al corte, maestro querido, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias, de regreso en su programa Voces del Periodista. Se incorpora el maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. No necesita mayor presentación. Reconocer siempre su calidad humana, su inteligencia, su capacidad artística extraordinaria y su manera comunitaria de ver la vida y solidaria siempre. Hemos estado escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Vamos a pasar en un instante a también escuchar la cápsula de Raúl Divino, @Raúl Divino, un queridísimo tuitero, que nos quiere dar su punto de vista precisamente sobre la cuestión de los temas de comunicación y qué es lo que está pasando. Adelante, Jonathan, para continuar con el maestro don Rodolfo y con el maestro don Rafael. Adelante. Hola, muy buenas tardes, querida Celeste, queridos maestros. Quisiera yo dejar un comentario aquí a la opinión pública acerca de la iniciativa que tiene el senador Ricardo Monreal acerca de revisar a los medios de comunicación, entiéndase por esto, usuarios, concesionarios de ciberespacio, de espectro radioeléctrico, propiedad de la nación y bienes de los mexicanos, ¿no? Propiedad de los mexicanos, para que se autorregulen, hagan una autocrítica, autoevaluación, se autoauditen, en vías de mejorar y de transparentar sus operaciones, ¿no? Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en mi caso muy personal, no me agregan a la gente que me sigue, me tienen que avisar ellos por teléfono que me siguen y ni siquiera aparecen. El tráfico de mis retweets tampoco lo aparecen, y lo he notado en otras cuentas que no son afines a regímenes anteriores, ¿no? Que no simpatizamos con regímenes anteriores, en específico del régimen del presidente Felipe Calderón. Entonces, vemos con buenos ojos que estas medidas se vayan a tomar, que el Senado les dé vista y que haga una buena propuesta. Se deben también, de una vez por todas, revisar la operación, la eficiencia de el IFETEL, pues los precios del internet suben, la calidad ha bajado muchísimo, las llamadas se cortan, en los paquetes de internet ahora ya son por descargas y hora pico, cuando eran ilimitados. ¿En qué momento cambiaron, no? La calidad de transmisión, por ejemplo, remota es muy mala. Lamentablemente también la radio de AM, por lo menos tiene, desde que yo escucho AM, 45 años, con deficiencias en la transmisión. El FM, hay varias frecuencias inoperantes, sobre todo las intermedias, que están entre las ya establecidas, pero que se han estado autorizando a universidades sobre todo. También se deben de asignar a radio comunitaria, de comunicación social y gestión para la población, informativos, con voces más plurales, más independientes, como las aquí presentes, ¿no? Todo eso debe estar dentro ya de un marco de regulación y regularización y revisión que ojalá, en beneficio de todos, se lleve a cabo muy pronto. Estamos por la equidad en la información, la transparencia y la imparcialidad. Saludos, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Raúl Divino. Y bueno, pues ya está la petición y muy buena tu opinión. Gracias. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y ya está aquí en la mesa el maestro don Rafael Barajas Durán, está Ceci Tapia, por supuesto el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Lo más importante, amigos, es que están ustedes. Maestro querido, nos estaba redondeando precisamente su comentario sobre esta nuevo escenario geopolítico y la importancia del presidente Andrés Manuel López Obrador con esta vecindad con los Estados Unidos, y por otra parte también con este respeto que él del que ha dado ejemplo, digamos, de la dignidad de México, de tener enlace y pláticas y negociaciones con cualquier país del mundo que sea necesario hacerlo. Adelante, maestro querido. Rápidamente, Celeste, comento cómo las principales acciones y primeras acciones del presidente Biden están dirigidos a reponer el escenario, ¿sí?, que había construido el presidente demócrata Obama, ¿sí? Y entonces, primero que hizo, y eso llama la atención, fue el diálogo que sostuvo con los presidentes de la región TEMEC, o sea, el Tratado de Libre Comercio, el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador. ¿Cuál es el propósito y cuál es el sentido de esto? Entendiendo que a Canadá lo primero que le propició un golpe duro al cerrar las negociaciones y la construcción de un gasoducto, de un oleoducto, que es muy importante para la economía canadiense. Ya reflexionaremos de ello después, pero aquí en este caso hay que destacar que Canadá tiene la tercera reserva de combustibles del mundo en el terreno geológico de las lutitas, y a ello, bueno, pues se canceló para auspiciar, para darle sentido a la proyección de la estrategia verde del presidente Biden. Pero también hubo otro aspecto muy destacado, que fue el dar el apoyo absoluto y a Israel en su estrategia en el Medio Oriente. Sí, estas fueron las primeras acciones, y como parte también de estas acciones de reconocimiento y apoyo a la seguridad de Israel en el Medio Oriente, ¿sí?, también vimos cómo inmediatamente en Rusia manifestaciones supuestamente opositoras se desbordaron en la calle, sí, pero convocadas de una manera, decir, muy ladina, diríamos nosotros, por la embajada norteamericana. La embajada norteamericana en Moscú les dio las rutas a todos los manifestantes, diciendo que advertía a los ciudadanos norteamericanos de que no fueran a estas rutas. Supuestamente le estaba diciendo a los ciudadanos norteamericanos que por donde no debían caminar, transitar, pero lo que estaba haciendo era concertar y movilizar a la población, ¿sí?, en esas rutas. ¿Sí? ¿Y cuál es el pretexto de ello? ¿Sí? Un opositor que también, ¿sí?, tiene un montaje tras de sí, un envenenamiento, ¿sí?, que fue apoyado por Alemania, y que al regresar a Rusia, bueno, pues es recibido por estas multitudes. ¿Y con qué es recibido también? Fíjense que es muy importante esto, porque la estrategia de golpe blando lo hemos expresado y hemos recorrido todo el continente latinoamericano, y está montado por un diseño de estrategia de lucha contra la corrupción. Sí, están acusando al presidente Putin, lo están acusando con una película transmitida en YouTube, ¿sí?, de que es dueño de un castillo que vale una enormidad. ¿Sí? Aquí está esta estrategia ya muy conocida por nosotros, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué están movilizándolos?
para presionar al presidente Putin una negociación, ¿sí?, para que acuerde finalmente entrar en la nueva estrategia de neoglobalista y que expresa en última instancia la estrategia neoglobalista, el reconocimiento de Estados Unidos como potencia, pero además el que las grandes corporaciones norteamericanas de los medios de comunicación electrónicos y digitales, que las farmacéuticas, que las empresas de armamento, que las empresas, todas ellas integrantes del Pentágono, ¿sí?, se abran las puertas y sean las que reciban los contratos en los gobiernos de todo el mundo. ¿Sí? Esta es, pues, entonces, cerrando el comentario, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos? Identificar en cada momento, ¿sí?, esta movilización y también entender el papel que tiene nuestro país como un interlocutor válido con otras potencias, como es el caso del diálogo con el presidente Putin y la invitación a México. No se trata de contraponerse a los Estados Unidos, sino de adecuarse y estar en el entendimiento de esta nueva realidad que se está viviendo. Negociar es correcto en términos de internacional. Gracias, maestro querido. Y bueno, esto de las estrategias verdes que suenan muy bonitos, recordemos que detrás de ellas están los bonos verdes. Eso ahí es un dineral para que se pueda, digamos, es una especie de pagar por adelantado, por pecar, digamos, por contaminar. Y entonces otra manera de generar recursos para estos grupos. No solamente es la parte de que sea la energía limpia, que por supuesto es importante, pero aquí también hay negocios muy fuertes detrás de esto. Y es muy, muy interesante lo que dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, del presidente Andrés Manuel López Obrador como interlocutor con Vladimir Putin. Está en esta estrategia, por ejemplo, de Biden para forzar a Putin a negociar, pues el componente adicional y que tiene mucha importancia para nosotros es la diplomacia que puede haber con un interlocutor confiable como es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Maestro don Rafael Barajas Durán, muchísimas gracias. Ya estamos para irnos al corte, pero aprovechar, maestro querido, lo que usted quiera comentar sobre esto y también las redes, lo que vimos ayer y el deseo por la salud de nuestro señor presidente. Adelante, maestro querido. Claro. Bueno, de entrada, me parece fantástico el análisis que acaba de hacer Rodolfo Sánchez Mena. Es una de las cosas que tenemos que revisar. Efectivamente, la llegada de Trump significó, digamos, el regreso de una derecha radical y nacionalista en los Estados Unidos, que no es de ninguna manera santo de mi devoción, pero sí puso en crisis, en crisis todos los, digamos, todo un proyecto neoliberal y puso en crisis, entre otras cosas, lo que era el proyecto del bloque económico de el bloque económico de América del Norte. Eso es un poco lo que estaba en cuestión en todo este proceso, y obviamente es interesante ver cómo Biden, una de las primeras cosas que está haciendo es que lo está volviendo a colocar sobre la mesa. Eso es un tema que obviamente tendremos que revisar, porque yo, entre otras cosas, lo que creo es que el proyecto del bloque económico de América del Norte ya entró en crisis. Es un proyecto en muchos sentidos poco viable, ¿no? Pueden ser los estertores, ¿no, maestros? Sí, exactamente. Es un proyecto que ya hizo crisis a muchos niveles. Ahora, el tema de las redes, lo que hemos estado viendo en las redes, es muy interesante porque... ¿Qué le parece si con el tema de las redes regresamos, maestro, después del corte? Me parece perfecto. Gracias, maestro querido. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista. En esta mesa el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, Ceci Tapia Solidaridad Mil, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y estamos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero. Maestro queridísimo, continuamos precisamente con su análisis, lo escuchamos atentos. Sí, mira, otro tema que es muy importante, que yo creo que es importante y que se ha planteado en estos días,
es justamente el peso de las redes sociales y qué está detrás de estas redes sociales. El otro día, en una conferencia mañanera, el presidente dio el nombre de uno de los directivos de Twitter, y resulta que, pues nada, que este directivo de Twitter, pues fue, entre otras cosas, un militante panista muy activo, fue gente muy cercano fue gente muy cercano a Diego Fernández de Ceballos, a Felipe Calderón, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto obviamente que tiene una implicación importante, porque hemos visto en Twitter que de repente hay un sesgo con ciertas cuentas, ¿no? De repente nos encontramos, y esto es muy importante señalarlo, con que hay toda una serie de cuentas que son afines a la derecha, afines al pensamiento ultraconservador, que son muy agresivas, que son muy violentas, que incluso amenazan, etcétera, 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 y no les pasa nada. En cambio, el otro día vimos cómo de un jalón bajaron varias cuentas que son, digamos, favorables a un espectro, concretamente a la Cuarta Transformación, y eran cuentas muy importantes, cuentas que tenían mucha legitimidad. La cuenta de Miriam Jun, la cuenta de Rey Tuitero, de Vero Lóbrega, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, pero uno no puede dejar de pensar que hay un sesgo dentro de estas empresas, y una de las cosas que pueden explicar este sesgo es precisamente que el señor Hugo Rodríguez Nicolás, que es uno de los grandes digamos, funcionarios de Twitter, tiene vínculos muy fuertes con el Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, sí tenemos que revisar todo esto, y el problema es muy de fondo, porque, fíjate, no es la primera vez que ocurre esto en la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre ha habido un pleito muy fuerte entre el poder y las libertades. Al final de cuentas, información es poder. Y poder establecer narrativas, poder establecer, digamos, un discurso completo, etcétera, redondo, que forma opinión, y eso pesa muchísimo, sin lugar a dudas, en la opinión pública. Las narrativas son importantísimas en la opinión pública, y es un hecho que las élites siempre han buscado controlar esas narrativas, ¿no? Entonces es muy chistoso porque, por ejemplo, durante siglos estas narrativas se controlaron mediante, digamos, lo que podría ser los aparatos religiosos, mediante lo que fue lo que fue la iglesia, en fin, ¿no? Y esto se rompe por primera vez de manera importante en tiempos de la Ilustración y los años y en las décadas que siguieron, a partir de la prensa, porque la prensa efectivamente expresaba opiniones de la ciudadanía, y la ciudadanía se expresaba a través de la prensa y tal, entonces era un espacio de libertad. Ahora, fíjate, hay una cosa que es muy delicada. Estos espacios de libertad, llegó un momento en los que se restringieron. Ocurrió una cosa muy sencilla, y ocurrió una cosa que señala muy bien Kapuscinski, es decir, en el sistema capitalista todo es susceptible de convertirse en una mercancía, incluso, por supuesto, la opinión. En cuanto quedó claro que la opinión es y puede ser una mercancía muy rentable, entonces la verdad dejó de ser importante. Y entonces se construyeron unos consorcios, unos emporios mediáticos muy importantes. Te lo planteo de esta manera, es decir, en un principio los periódicos eran empresas pues, muy pequeñas, incluso eran empresas familiares y de riesgo. Eso ocurrió así en México, en la República, incluso en la República restaurada. Sobre todo ocurrió en el pleito entre los liberales y conservadores. Cuando se asienta el sistema, es decir, Porfirio Díaz mismo apuesta
por un sistema, digamos, por un aparato de información que es industrial, que tiene un corte industrial muy fuerte, que requiere grandes inversiones. Y a partir de ese momento, pues ya no cualquiera podía hacer un periodiquito, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros siempre lo hemos visto, es decir, a partir de las redes sociales. Las redes sociales crecen, entre otras cosas, porque son un espacio de libertad. Yo estoy convencido que las redes sociales le disputaron a la televisión la supremacía de la narración. Ahora, lo que hay que decir es que las redes sociales son un espacio en disputa, son territorio en disputa. Si bien las redes sociales democratizaron la información y pusieron en crisis a los viejos aparatos de control mediático, es un hecho que los señores del dinero están buscando constantemente mecanismos para imponer su agenda en el espacio virtual. Entonces hay que entender, entre otras cosas, que los operativos en redes para implantar mentiras no son un acto de libertad de expresión ni contribuyen al debate de ideas. Son negocios de grupos de poder que defienden intereses específicos, ponen en riesgo el derecho a la información y debilitan el principio de la libertad de imprenta. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Hay un analista que se llama Carlos Jiménez, que estudió un fenómeno particular que se dio el 25 de abril del año pasado, que de repente hay una cuenta que de repente alcanzó en unas cuantas horas 50,000 seguidores, una cuenta que operó en México. De esa cuenta solo 20,000 eran mexicanos, los demás eran españoles, venezolanos, etcétera. Es decir, es la construcción de ejércitos de bots mercenarios que cobran por mentir, distorsionar o implantar una visión del mundo. Juegan, en el fondo, un papel muy similar al que tienen los informadores de la televisión, en la medida en la que tratan la información como una mercancía, la vacían de contenidos éticos. Les da igual difundir una verdad que una mentira, lo que les importa es cobrar. Entonces hay que ver cómo estos operativos se han echado a andar de manera muy activa en estos últimos años. Y hay que decirlo, es la derecha mexicana la que echa mano de este tipo de operativos. En estos días hemos visto una cosa muy curiosa, es decir, de repente cuando se anunció, hemos visto de entrada como hace meses se ha dado una campaña de descrédito muy fuerte en plena pandemia para desacreditar la operación y el trabajo que hace la Secretaría de Salud. Sin lugar a dudas, lo que está pasando en términos de salud en el país es muy grave, pero es grave en todo el mundo. Es decir, este no es un fenómeno nacional, esto está ocurriendo absolutamente en todo el planeta. La crisis de salud es global, está pasando en todas partes, pero no en todas partes se tiene un operativo de descrédito y un operativo de desinformación como el que tenemos aquí en México. Y hay que decirlo. Perdón. Maestro querido, es que ya estamos saliendo del aire. Podemos ya concretar porque ya estamos saliendo. Estamos a 1 minuto de salir o menos de 1 minuto. Yo creo que este es un tema fundamental. ¿Qué les parece si seguimos abordándolo? Y ojalá usted nos pueda acompañar en otra ocasión esta misma semana, maestro, porque es fundamental escucharlo. Igual, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, don Rodolfo Sánchez Mena, Ceci querida, y pues a ustedes, amigos, gracias. Por favor, síganos y busquen nuestro canal mientras esté en YouTube, pues búsquenos y ya después iremos compartiendo y ampliando nuestros espectros en redes. Eso es lo que hay que ir haciendo. Vamos a ir migrando, circulando, no quiere decir que dejemos una red, pero sí que vayamos ampliando el espectro. Los queremos entrañablemente. ¿Saben qué? Hay que valorar estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Les queremos mucho. Besos tronadísimos. Gracias.